Las coordenadas apuntan a un punto ciego en el mar Egeo, lejos de las rutas turísticas habituales, donde el radar de la Guardia Costera griega detectó una anomalía hace 48 horas. No se trata de un buque mercante ni de un pesquero, sino de una fortaleza flotante de 60 metros de eslora que intentaba pasar desapercibida bajo bandera de conveniencia de las Islas Marshall. Lo que estás viendo en pantalla no es propiedad de un oligarca ruso ni de un magnate tecnológico de Silicon Valley. Las agencias de inteligencia occidentales, en colaboración con periodistas de investigación que han seguido la pista del dinero sucio durante 2 décadas, acaban de confirmar lo impensable. Este palacio sobre el agua pertenece presuntamente a Nicolás Ernesto Maduro Guerra, alias Nicolásito, el hijo del hombre que llevó a Venezuela a la ruina económica más devastadora del hemisferio. Bienvenidos a una inmersión exclusiva en el yate de oro, la joya de la corona de esa nueva élite heredera del chavismo, de la que tanto se ha hablado en voz baja, pero que pocos han podido documentar con esta precisión. Mientras en los hospitales de Caracas faltan insumos básicos y el salario mínimo no cubre ni el 1% de la canasta alimentaria, aquí, en este navío valorado en más de 80 millones de dólares, la realidad es insultantemente distinta. Fuentes cercanas a la investigación financiera en Miami y Nueva York aseguran que la construcción de esta nave se pagó mediante una compleja red de empresas fantasma registradas en Turquía y Hong Kong, diseñadas específicamente para evadir las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. El diseño interior del yate es una bofetada a la pobreza que asola a la nación sudamericana, según los planos filtrados por un ingeniero naval que ahora colabora con la justicia europea. Los grifos de los 6 baños principales no son de latón ni de acero inoxidable, sino de oro macizo de 24 quilates, extraído directamente del arco minero del Orinoco. Este detalle no es decorativo, es simbólico. Representa la privatización de los recursos naturales de un país entero para el disfrute de una sola familia. El oro de sangre que ha costado la vida a comunidades indígenas y ha devastado la selva amazónica termina aquí, fundido en accesorios de lujo para que el heredero del régimen se lave las manos en alta mar, pero el lujo no se detiene en la grifería. La embarcación cuenta con un sistema de seguridad paranoico, similar al que protege el Palacio de Miraflores, cristales blindados de nivel 7, capaces de resistir impactos de fusiles de asalto, un sistema de filtración de aire independiente para ataques biológicos y, lo más inquietante, una sala de comunicaciones encriptada que conecta directamente con servidores en Moscú y Pekín. Esto sugiere que el yate no es solo un juguete de recreo, sino un centro de operaciones móvil, un búnker flotante diseñado para una eventual huida si la situación en tierra firme se vuelve insostenible. Nicolásito, quien no disparó un solo tiro en la llamada revolución, hoy controla este activo estratégico mientras se presenta en actos públicos con discursos de austeridad socialista. La existencia de este yate confirma la tesis que periodistas como Casto Ocando han sostenido durante años. Hay una generación de relevo que no busca el poder por ideología, sino para proteger fortunas incalculables. Son los hijos de la cúpula, los testaferros de sangre azul que han transformado el saqueo de PDVSA y el tráfico de minerales en activos tangibles lejos de la jurisdicción venezolana. La pregunta que ahora se hacen las autoridades internacionales no es solo cómo se pagó esta nave, sino qué transporta en sus bodegas secretas. Se sospecha que el yate de oro funciona también como una caja fuerte en movimiento, resguardando lingotes y efectivo que ya no son seguros ni siquiera en los paraísos fiscales tradicionales. La indignación mundial crece porque cada tornillo de esta embarcación podría haber financiado escuelas o comedores en Petare, pero en su lugar flota en el Mediterráneo como un monumento a la corrupción más descarada del siglo XXI. Al cruzar el umbral de la suite principal, la opulencia deja de ser un rumor para convertirse en una evidencia criminal que desafía cualquier lógica de justicia social
Los paneles de madera que revisten las paredes no son de pino o roble común, sino de ébano africano y caoba de exportación restringida, materiales que en el mercado internacional se cotizan en miles de dólares por metro cuadrado, pero lo que realmente ha dejado perplejos a los analistas de inteligencia financiera es la bodega de vino subterránea, o mejor dicho, bajo la línea de flotación. Ahí se almacenan más de 500 botellas de las cosechas más exclusivas de Francia e Italia, con ejemplares de Chateau Petrus y Romanée Conti, cuyo valor por unidad supera los $15,000. Mientras en las calles de Maracaibo o Valencia, las familias deben decidir entre comprar un kilo de harina o medicinas básicas, el heredero del Palacio de Miraflores decide entre caldos que cuestan lo mismo que una vivienda popular en el centro de Caracas. Este yate no es simplemente un lugar de descanso, es el epicentro de la nueva red de negocios que sostiene al régimen. Informes de inteligencia humana sugieren que en esta misma embarcación se han llevado a cabo reuniones estratégicas entre los llamados bolichicos y representantes de consorcios extranjeros interesados en el crudo venezolano, evadiendo los embargos internacionales. Es aquí, en la comodidad de una cubierta climatizada, donde se firman los acuerdos que permiten que el petróleo venezolano fluya hacia puertos asiáticos bajo nombres falsos. No es casualidad que el navío cuente con una suite de invitados diseñada con los mismos estándares de un hotel de 7 estrellas, destinada presumiblemente a intermediarios financieros y operadores logísticos que facilitan el lavado de activos a gran escala. La tecnología de a bordo incluye inhibidores de señal de última generación que crean una burbuja de silencio electrónico de 5 kilómetros a la redonda, impidiendo que cualquier agencia de inteligencia pueda interceptar las comunicaciones satelitales que salen desde el puente de mando. El contraste entre esta realidad y el discurso oficial del chavismo es una fractura moral que ya no se puede ocultar. Nicolásito, a quien su padre intenta proyectar como un líder humilde y trabajador del Partido Socialista Unido de Venezuela, vive en un ecosistema de privilegios que envidiarían los monarcas de las petromonarquías del Golfo. El mantenimiento anual de una embarcación de este calibre se estima en el 10% de su valor total, lo que significa que el Estado venezolano o las redes de corrupción asociadas desembolsan cerca de 8 millones de dólares anuales solo para que el yate esté operativo. Esa cifra equivale al presupuesto anual de 3 hospitales materno-infantiles en la zona de Petare. Los analistas internacionales coinciden en que este lujo no es solo vanidad, sino una forma de demostrar poder interno en un sistema donde la lealtad se compra con acceso a la riqueza. Mostrar este nivel de vida es un mensaje para el resto de la cúpula militar y política. El círculo íntimo del poder es intocable y su fortuna está protegida por encima de cualquier crisis humanitaria. Las investigaciones que ahora lideran fiscales en Estados Unidos y Suiza apuntan a que el dinero para adquirir esta propiedad flotante salió de sobrefacturaciones en la compra de alimentos para el programa de los comités locales de abastecimiento y producción, conocidos como CLAP, es decir, el hambre de millones de venezolanos se transformó físicamente en la resina de alta resistencia, el cuero italiano de los sofás y los motores de fabricación alemana que impulsan esta nave a 28 nudos de velocidad. Los rastros financieros indican que el pago se fragmentó en más de 60 transferencias inferiores a los $10,000 para evitar las alertas automáticas de los sistemas bancarios internacionales, utilizando una red de testaferros que incluye a antiguos compañeros de colegio de Nicolásito y empresarios que han surgido de la nada en los últimos 5 años. Estamos ante un monumento al saqueo nacional que flota impune frente a las costas europeas,
mientras la justicia internacional intenta cerrar el cerco legal sobre sus propietarios reales. La tripulación de este navío no es el grupo estándar de marineros de recreo que uno esperaría encontrar en un crucero de lujo por las islas griegas. Según informes de inteligencia naval y filtraciones de agencias de seguridad europeas, el personal de mando está compuesto principalmente por exoficiales de la Marina rusa y especialistas en seguridad privada de los Balcanes. Son hombres entrenados para el combate y la discreción absoluta, cuya lealtad no se basa en la ideología bolivariana, sino en salarios astronómicos que triplican el estándar de la industria náutica internacional. Cada miembro del personal ha tenido que firmar acuerdos de confidencialidad con cláusulas draconianas y someterse a pruebas de polígrafo antes de poner un pie en la cubierta de teca. En este entorno no se permite el uso de teléfonos personales y todas las comunicaciones externas son interceptadas por un sistema de monitoreo interno, asegurando que ninguna imagen de la vida privada de Nicolásito o de sus invitados de alto nivel llegue a las redes sociales de manera accidental. Este nivel de hermetismo es vital porque el yate de oro no es solo una embarcación de recreo, es una fortaleza inexpugnable, equipada con tecnología de defensa activa. El casco cuenta con sensores de sonar de última generación capaces de detectar buzos o drones submarinos en un radio de 2000 metros, una medida de protección paranoica que refleja el miedo constante de la élite chavista a una operación de extracción similar a las que han ocurrido en otros escenarios de conflicto global. Además, la nave posee un sistema de cámaras térmicas y de visión nocturna que barren el horizonte de forma ininterrumpida, conectadas a un centro de control que funciona las 24 horas del día. Mientras la propaganda oficial en Caracas denuncia las amenazas del imperialismo, el heredero del régimen utiliza tecnología de vigilancia diseñada por empresas occidentales, adquirida a través de triangulaciones comerciales en países como los Emiratos Árabes Unidos, para protegerse de los mismos enemigos que su padre invoca en cada cadena nacional. La verdadera función estratégica de esta nave, sin embargo, trasciende la seguridad personal. Analistas financieros y expertos en seguimiento de materias primas han identificado que el yate realiza paradas frecuentes en puertos que mantienen protocolos de seguridad laxos o donde el régimen venezolano ha logrado establecer vínculos de inmunidad diplomática de facto. En estos puntos, se sospecha que la embarcación funciona como una oficina de transferencia para el llamado oro de sangre proveniente del arco minero del Orinoco. El oro, refinado en lingotes sin sellos oficiales, es transportado en vuelos privados hasta aeropuertos cercanos y luego llevado a bordo bajo estrictas medidas de seguridad. Una vez en el yate, el mineral se convierte en la moneda de cambio para negociar con intermediarios internacionales que proveen al régimen de suministros críticos, tecnología o simplemente para diversificar la fortuna familiar en cuentas bancarias protegidas por el secreto financiero. El yate de oro es, en la práctica, un banco central itinerante que escapa a la supervisión del Fondo Monetario Internacional y de cualquier mecanismo de control democrático. La ironía de esta situación es devastadora para el pueblo venezolano. Mientras la red eléctrica nacional colapsa, dejando a oscuras a millones de personas debido a la falta de mantenimiento y el robo de infraestructura, este navío genera su propia energía mediante motores de ciclo combinado que podrían iluminar un hospital de campaña durante meses. El combustible necesario para un solo desplazamiento transatlántico de esta mole de acero equivale a la dotación de gasolina que reciben miles de transportistas en el occidente de Venezuela en todo un trimestre. Nicolásito navega sobre un mar de contradicciones, representando la cara más visible de una cleptocracia que ya no siente la necesidad de ocultar su riqueza, confiada en que su blindaje financiero y sus aliados internacionales los mantendrán a flote mientras el país que pretenden gobernar se hunde
en una crisis humanitaria sin precedentes. La existencia de este lujo es un mensaje de poder. Es la demostración de que los recursos del Estado han sido secuestrados con tal eficacia que su recuperación parece, para muchos, una meta inalcanzable en el corto plazo. La cacería internacional de este activo no es un esfuerzo aislado de una sola nación, sino una operación coordinada que involucra a la Unidad de Inteligencia Financiera de los Estados Unidos y a las Fuerzas Especiales de la Unión Europea dedicadas al rastreo de capitales ilícitos. Los investigadores han denominado a este yate como el objetivo cero, ya que su captura no solo representaría un golpe financiero directo a la estructura íntima de la familia Maduro, sino que proporcionaría evidencia física irrefutable de delitos de malversación de fondos públicos a una escala sin precedentes en el hemisferio occidental. A pesar de los esfuerzos del régimen por camuflar el origen de los fondos mediante un laberinto de empresas en jurisdicciones opacas, el rastro dejado en los astilleros de Turquía fue el primer error crítico de esta operación de lavado. Un contrato firmado por un consorcio registrado en Estambul, liderado por un empresario que ha sido señalado como el principal operador logístico de la red de intercambio de petróleo por alimentos, vincula directamente la construcción de la nave con el desvío de cientos de millones de dólares que debieron ser invertidos en la infraestructura básica de Venezuela. Mientras el país padece apagones que duran más de 72 horas y la red eléctrica nacional se encuentra al borde del colapso total, este navío consume en un solo día la energía equivalente a 10 manzanas de la ciudad de Caracas. Los analistas de seguridad naval han identificado que el yate de oro está equipado con un sistema de comunicaciones satelitales que no responde a los estándares comerciales habituales. Se trata de una red de grado militar que permite realizar transferencias de datos cifrados de punto a punto, lo que sugiere que desde esta embarcación se están gestionando las carteras de criptomonedas, donde el régimen almacena parte de sus reservas de emergencia. No es solo un lugar de ocio para Nicolásito, es una oficina de tesorería flotante que se mueve constantemente para evitar que las agencias de inteligencia puedan geolocalizar sus servidores internos. Cada vez que el yate apaga su transpondedor de identificación automática, el Sistema de Vigilancia Global de la Administración para el Control de Drogas, la DEA, entra en estado de alerta máxima, sospechando que se está produciendo un encuentro con naves nodrizas provenientes de otras regiones bajo sanción internacional. El comportamiento de la élite heredera en el extranjero ha generado una indignación que trasciende las fronteras venezolanas. Los informes de los puertos donde el yate ha atracado describen escenas de un exceso casi cinematográfico. Se habla de camiones de catering cargados con productos de lujo que no se consiguen en ninguna parte de Sudamérica, desde caviar beluga hasta carnes con certificaciones de origen exclusivas, todo transportado en vuelos charter para ser entregado directamente en la pasarela del barco. Esta exhibición de riqueza no es solo un insulto a los millones de migrantes que han cruzado la selva del Darién a pie, sino que también es una debilidad estratégica. La arrogancia de Nicolásito al navegar en aguas internacionales ha proporcionado a las autoridades occidentales la oportunidad perfecta para recolectar inteligencia humana. Miembros del personal de servicio que han renunciado o que han sido contactados por agencias de inteligencia han revelado que en las fiestas privadas a bordo se jactan de su impunidad, convencidos de que el escudo diplomático de su padre los protegerá para siempre. Sin embargo, el cerco se está cerrando. Los departamentos de justicia de varios países europeos están preparando órdenes de confiscación masivas que apuntan no solo al yate, sino a toda la flota de vehículos y propiedades vinculadas a la red de testaferros de la familia. La estrategia es clara: asfixiar financieramente al círculo íntimo
para generar fisuras en la lealtad de quienes sostienen el sistema. Si el yate de oro es incautado, sería el símbolo más potente del fin de la era de la opulencia chavista en el exterior. Sería la prueba de que ya no existen puertos seguros para quienes se enriquecieron a costa del hambre de una nación. La indignación que hoy recorre el mundo al ver estas imágenes de lujo extremo es el combustible que acelera los procesos legales. El mundo ya no solo mira, ahora actúa. Y el yate de Nicolásito se ha convertido en el trofeo más deseado por los fiscales que buscan desmantelar la estructura de poder más corrupta de la historia moderna latinoamericana. La geopolítica que rodea al yate de oro es tan compleja como la red de empresas que lo financian. No es casualidad que esta embarcación pase largas temporadas en aguas territoriales de Turquía o cerca de las bases navales rusas en el Mediterráneo. Estos movimientos no responden a un itinerario turístico, sino a una estrategia de protección soberana. Al navegar bajo el paraguas de naciones que mantienen una relación de conveniencia con Caracas, Nicolásito y su entorno se aseguran de que cualquier intento de abordaje por parte de agencias internacionales se convierta en un incidente diplomático de proporciones globales. Sin embargo, lo que la cúpula no previó fue la capacidad de los grupos de inteligencia de fuentes abiertas, conocidos como OSINT, que han utilizado imágenes satelitales de alta resolución y datos de tráfico marítimo comercial para triangular la posición exacta de la nave, incluso cuando apaga sus sistemas de identificación. Este rastreo digital ha permitido documentar cómo el yate se encuentra con otros buques de carga en alta mar, realizando lo que los analistas llaman operaciones de transferencia de sombra, donde se presume que se intercambian bienes de alto valor lejos de las miradas indiscretas de los puertos regulados. Este despliegue de opulencia ha comenzado a generar un efecto corrosivo dentro de las propias filas de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, mientras los oficiales de rango medio y los soldados rasos ven cómo su poder adquisitivo se pulveriza y sus familias sufren las mismas penurias que el resto de la población. Las imágenes filtradas del interior del yate de oro circulan de manera clandestina en los grupos de mensajería cifrada de los cuarteles. El descontento es silencioso pero profundo. La narrativa de la resistencia heroica contra el imperio se desmorona cuando se descubre que el hijo del líder máximo disfruta de un nivel de vida que supera al de los magnates de las potencias que el propio régimen dice combatir. Analistas militares sugieren que la existencia de este navío es uno de los factores que más está fracturando la cohesión interna del chavismo, ya que demuestra que la riqueza del país no se está redistribuyendo entre quienes sostienen el poder con las armas, sino que se está concentrando exclusivamente en el círculo sanguíneo de la familia presidencial. La psicología detrás de esta adquisición también revela mucho sobre el estado actual del régimen. Los expertos en análisis de conducta de dictaduras señalan que cuando los herederos de un sistema autoritario comienzan a invertir masivamente en activos móviles y de lujo extremo en el extranjero, es una señal inequívoca de que están preparando su salida. El yate de oro no es solo una declaración de estatus, es un bote salvavidas de lujo diseñado para ofrecer una transición cómoda hacia un exilio dorado. A diferencia de las propiedades inmobiliarias en Caracas, que podrían ser confiscadas en un cambio de gobierno, un yate de esta envergadura puede navegar hacia puertos amigos o esconderse en jurisdicciones donde la extradición es un proceso largo y tortuoso. Nicolásito parece estar asegurando su futuro personal y el de su patrimonio ante la posibilidad de que el sistema que su padre lidera alcance un punto de ruptura irreversible. Esta falta de fe en la propia permanencia del régimen en el poder es el dato más revelador que los servicios de inteligencia occidentales han extraído de la vigilancia constante sobre esta nave. Para la diáspora venezolana,
que ya supera los 7 millones de personas esparcidas por todo el mundo, el yate de oro se ha convertido en el símbolo máximo de la injusticia. Cada detalle del lujo que contiene la nave es una cuenta que la justicia tendrá que cobrar tarde o temprano. Las organizaciones de derechos humanos están utilizando el caso del yate para presionar a los gobiernos europeos a que endurezcan las leyes de confiscación de activos provenientes de la corrupción. No se trata solo de recuperar el dinero, se trata de enviar un mensaje de que la impunidad tiene un límite físico y geográfico. La presión internacional está obligando a que el navío deba moverse con más frecuencia y a costos operativos más elevados, convirtiendo lo que antes era un refugio de placer en una jaula de cristal vigilada por el mundo entero. El destino final de esta embarcación, ya sea su subasta para resarcir a las víctimas del hambre en Venezuela o su detención en un puerto internacional, marcará un hito en la lucha global contra las cleptocracias modernas. El destino final del yate de oro no está escrito en las cartas de navegación de su capitán, sino en los despachos de los tribunales internacionales que cada día estrechan más el cerco sobre la familia Maduro. Lo que estamos presenciando es el ocaso de una era donde la impunidad se compraba con barriles de petróleo y se blindaba con discursos de soberanía nacional. El mantenimiento de esta estructura de lujo extremo se ha vuelto una carga financiera y política que incluso sus aliados más cercanos empiezan a cuestionar. En los pasillos del poder en Moscú y Estambul, la pregunta ya no es cómo proteger los activos de Nicolásito, sino cuándo será el momento oportuno para entregarlos como moneda de cambio en una negociación mayor. El heredero del régimen, que una vez caminó por las cubiertas de esta nave sintiéndose el dueño de un imperio flotante, hoy se enfrenta a la realidad de que su refugio más preciado se ha convertido en su mayor vulnerabilidad. Cada vez que el yate entra en un puerto, se activa una maquinaria legal global que involucra a fiscales, investigadores y activistas decididos a que este monumento al saqueo no termine sus días como un simple residuo de la historia. La magnitud del robo que representa este navío es tal que los expertos proponen que, una vez confiscado, sea subastado para crear un fondo de emergencia destinado a la reconstrucción de la red hospitalaria venezolana. Se estima que con el valor de venta de la nave y la liquidación de sus activos internos, se podrían adquirir más de 2.000 unidades de cuidados intensivos y financiar el tratamiento de miles de niños con enfermedades crónicas que hoy no tienen esperanza en su país. Esta sería la justicia poética definitiva. Que el oro de sangre, transformado en accesorios de lujo y motores de alta potencia, regrese a su origen en forma de vida y salud para quienes fueron privados de todo. Mientras tanto, el yate de oro sigue siendo un recordatorio flotante de que para la cúpula chavista la revolución siempre fue un negocio de familia, una empresa de extracción, diseñada para garantizar que los hijos del poder nunca tuvieran que vivir en la realidad que ellos mismos crearon para el resto de la población. El mensaje para la comunidad internacional es contundente. No se puede permitir que el sistema financiero global siga siendo el patio de recreo de quienes oprimen a sus pueblos. La tecnología de rastreo satelital y la cooperación entre agencias de inteligencia han demostrado que ya no existen escondites perfectos en alta mar. El yate de oro está marcado, su rastro es visible y su historia ha sido expuesta ante los ojos de un mundo que ya no está dispuesto a mirar hacia otro lado. La indignación que despiertan estas imágenes debe transformarse en una presión constante sobre los gobiernos que todavía permiten que estas naves atraquen en sus costas. La libertad de Venezuela no solo se pelea en las calles de Caracas o en las urnas electorales, sino también en la persecución incansable de cada centavo que fue sustraído del patrimonio público para alimentar la vanidad de una élite decadente. Al cerrar este informe especial, queda una certeza absoluta.
El tiempo de la opulencia impune se está agotando. Nicolásito podrá navegar unos meses más, podrá esconderse tras banderas de conveniencia y guardaespaldas extranjeros, pero no podrá escapar al juicio de la historia ni a la determinación de un pueblo que ha aprendido a identificar a sus verdugos, incluso cuando se esconden detrás de grifos de oro y maderas preciosas. El yate de oro es hoy el símbolo de una derrota moral que ninguna propaganda oficial puede ocultar. Cuando finalmente sea interceptado y sus puertas se abran para revelar los secretos que guarda en su interior, Venezuela y el mundo verán la prueba final de un saqueo sin precedentes. El mar que hoy lo sostiene será el mismo que atestigue el final de su travesía, marcando el inicio de un proceso de rendición de cuentas que nadie podrá detener. La justicia está en el horizonte y al igual que una marea imparable llegará para reclamar lo que siempre perteneció a la nación venezolana.